Hola a todos, bienvenidos a este video donde exploraremos la vida del apóstol Pablo, uno de los personajes más influyentes en la historia del cristianismo. A lo largo de su vida, Pablo pasó de ser un feroz perseguidor de cristianos a uno de sus más grandes defensores y predicadores. En los próximos 30 minutos veremos quién fue Pablo, su impacto en el cristianismo primitivo y cómo sus escritos y enseñanzas han dado forma a nuestra comprensión del Evangelio. Antes de convertirse en el apóstol Pablo, uno de los más grandes predicadores del cristianismo, fue conocido como Saulo de Tarso. Su vida antes de la conversión estuvo marcada por su fervor religioso como judío fariseo, su formación rigurosa en la ley y su feroz persecución de los primeros seguidores de Jesús. Orígenes y educación de Saulo. Saulo nació en Tarso, una importante ciudad de la región de Cilicia, ubicada en lo que hoy conocemos como Turquía. Tarso era un centro cultural y comercial del Imperio Romano, conocido por su próspera vida intelectual. Esta ciudad le ofreció a Saulo una educación influenciada no solo por las tradiciones judías, sino también por la cultura grecorromana circundante. Sin embargo, a pesar de vivir en un entorno cosmopolita, Saulo fue criado en una familia profundamente devota al judaísmo. Desde joven, Saulo mostró una profunda dedicación a su fe. Sus padres, quienes eran judíos fariseos, lo enviaron a Jerusalén para recibir una educación formal en la ley mosaica, la base de la fe judía. Allí estudió bajo la tutela de uno de los rabinos más respetados de la época, Gamaliel. El fariseísmo, la secta a la que pertenecía, se caracterizaba por riguroso cumplimiento de la ley y sus tradiciones orales. Los fariseos se veían a sí mismos como los guardianes de la pureza religiosa de Israel, y Saulo, con su apasionada devoción, destacó entre sus pares como un estudiante brillante y prometedor. Saulo, el perseguidor de cristianos. A pesar de su juventud, Saulo se convirtió rápidamente en un defensor apasionado de la fe judía y de la tradición farisea. Cuando comenzaron a surgir rumores sobre una nueva secta dentro del judaísmo que afirmaba que Jesús de Nazaret, un carpintero crucificado, era el Mesías, Saulo consideró esta creencia como una amenaza a la integridad de la ley y a las tradiciones de su pueblo. Para él, la idea de que el Mesías pudiera haber sido un hombre crucificado era inconcebible, ya que la cruz era vista como un símbolo de maldición en la cultura judía. Los seguidores de Jesús, conocidos como los del Camino, comenzaban a multiplicarse en Jerusalén y otras regiones. Predicaban que Jesús había resucitado de los muertos y que su muerte era el cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Para Saulo, esto no solo era blasfemia, sino una desviación peligrosa que amenazaba con corromper la fe y la tradición que él tanto valoraba. Así, se dedicó a erradicar esta nueva secta con todas sus fuerzas. La primera vez que se menciona a Saulo en la Biblia es en el libro de los Hechos, durante el relato del martirio de Esteban, uno de los primeros diáconos de la iglesia cristiana. Esteban, lleno del Espíritu Santo, había estado predicando con valentía sobre la resurrección de Jesús y desafiando las creencias religiosas de los líderes judíos. Esto enfureció a los líderes religiosos y, eventualmente, fue acusado de blasfemia. En un juicio sumario, Esteban fue condenado a muerte por apedreamiento. Saulo, aunque joven, fue testigo y aprobó la ejecución de Esteban, e incluso custodió las túnicas de los que apedreaban al mártir. A partir de ese momento, Saulo se convirtió en un perseguidor implacable de los cristianos. Solicitó cartas de autorización de los sumos sacerdotes para perseguir a los seguidores de Jesús, no solo en Jerusalén, sino también en ciudades más lejanas como Damasco. Su misión era clara: erradicar por completo la influencia de este falso Mesías y restaurar la pureza de la fe judía. Iba de casa en casa arrestando a hombres y mujeres cristianos y llevándolos a prisión. Su celo por la ley y su deseo de preservar las tradiciones de sus antepasados lo impulsaron a actuar con una determinación feroz. Para Saulo no había duda de que lo que estaba haciendo era justo. Él creía que estaba defendiendo el honor de Dios y de la ley mosaica. En su mente, los cristianos eran herejes que debían ser detenidos a toda costa. No se limitaba a Jerusalén, sino que con gran fervor extendía su persecución a las sinagogas de otras ciudades, buscando a aquellos que seguían el camino para capturarlos y llevarlos de vuelta a Jerusalén para ser juzgados. Uno de los momentos más decisivos en la vida de Saulo ocurrió mientras viajaba a Damasco, una ciudad donde esperaba encontrar y arrestar a más cristianos.
Este viaje se realizaría con el mismo propósito que lo había guiado hasta ese momento: capturar a aquellos que seguían a Jesús y llevarlos de vuelta para ser juzgados. Pero lo que Saulo no sabía era que este viaje no solo cambiaría su vida, sino que también transformaría la historia del cristianismo para siempre. La ruta de Jerusalén a Damasco era un camino largo y peligroso. Saulo, acompañado de un grupo de guardias, avanzaba con la determinación de un hombre que estaba convencido de que estaba cumpliendo con el mandato divino de proteger la pureza de su fe. Sin embargo, en medio de ese camino ocurrió lo inesperado. Una luz brillante del cielo lo rodeó repentinamente. Esta luz era tan intensa que lo cegó al instante, y Saulo cayó al suelo. En ese momento escuchó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Confundido y asustado, Saulo preguntó: «¿Quién eres, Señor?». La voz respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer». Este encuentro extraordinario no solo dejó a Saulo ciego físicamente, sino que también lo dejó desconcertado espiritualmente. Durante 3 días permaneció ciego y sin comer ni beber, meditando en lo que había experimentado. Esta experiencia lo llevaría a una transformación profunda que cambiaría no solo su vida, sino también el curso de la historia cristiana. Este relato narra la vida de Saulo antes de su conversión, destacando su educación, su celo religioso y su persecución de los cristianos, culminando en el evento que marcaría el inicio de su transformación en el apóstol Pablo. Tanto física como espiritualmente, Saulo reflexionaba profundamente sobre lo que había sucedido. Estaba procesando el hecho de que Jesús, a quien él había estado persiguiendo a través de sus seguidores, era realmente el Señor resucitado. Mientras tanto, en Damasco, Dios habló a un hombre llamado Ananías, un discípulo de Jesús. El Señor le dijo que fuera a ver a Saulo y que orara por él. Ananías al principio tuvo miedo. Sabía que Saulo era un perseguidor de los cristianos y temía por su vida. Pero el Señor le aseguró que Saulo era ahora un instrumento elegido para llevar su nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Con esa instrucción, Ananías fue al encuentro de Saulo. Al llegar, puso sus manos sobre él y le dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por el que venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». En ese momento algo como escamas cayeron de los ojos de Saulo y recuperó la vista. Saulo, completamente transformado por esta experiencia, fue bautizado de inmediato. Luego comió y recuperó sus fuerzas. Esta experiencia marcó el inicio de su nueva vida como seguidor de Cristo y eventualmente como el apóstol Pablo, quien dedicaría el resto de su vida a predicar el evangelio que antes había tratado de destruir. Esta narración abarca los detalles clave de la conversión de Saulo, capturando el dramatismo de su encuentro con Jesús y el impacto profundo que tuvo en su vida, los primeros años de Pablo como cristiano y su preparación. Tras su dramática conversión en el camino a Damasco, Saulo de Tarso, quien pronto sería conocido como Pablo, comenzó una nueva vida como cristiano. El hombre que había perseguido a los seguidores de Jesús con un fervor implacable, ahora era uno de ellos. Sin embargo, este cambio no fue inmediato en términos de su ministerio público. Los primeros años de Pablo como creyente estuvieron marcados por un periodo de reflexión, preparación y consolidación de su fe. Después de su encuentro con Jesús, Saulo pasó unos días en Damasco, recuperando su vista y fuerzas físicas. Fue allí donde comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, proclamando que Cristo era verdaderamente el Hijo de Dios. Esta afirmación causó gran asombro entre los judíos de Damasco. Para ellos, Saulo era conocido como el perseguidor de cristianos, y ahora, en un giro increíble, estaba predicando la fe que antes intentaba destruir. Sin embargo, este cambio no fue bien recibido por todos. Algunos judíos comenzaron a conspirar para matarlo debido a su mensaje. Ante esta amenaza, los discípulos locales lo ayudaron a escapar, bajándolo en una canasta por un muro de la ciudad durante la noche. Fue una muestra temprana de los desafíos que enfrentaría a lo largo de su vida como predicador del Evangelio. Después de su tiempo en Damasco, Pablo no regresó inmediatamente a Jerusalén. En lugar de eso, se retiró a la región de Arabia, donde permaneció durante 3 años. Este periodo en Arabia es un tanto misterioso, ya que la Biblia no ofrece muchos detalles sobre lo que sucedió durante ese tiempo. Sin embargo, se cree que fue un periodo crucial de reflexión y preparación espiritual para Pablo.
Durante esos años probablemente pasó tiempo en oración, meditación y estudio de las Escrituras, reinterpretando la ley y los profetas a la luz de su experiencia con Cristo. Este tiempo en Arabia también fue significativo, porque permitió que Pablo se distanciara del caos inmediato de su conversión y de la persecución que enfrentaba. Fue un periodo en el que pudo profundizar en su comprensión de la misión que Dios le había encomendado, así como en su propio llamado específico, ser el apóstol de los gentiles. Este título sería fundamental en su ministerio futuro, ya que Pablo llegaría a ser el principal defensor de la inclusión de los no judíos en la comunidad cristiana, algo que en ese momento era controvertido. Después de su tiempo en Arabia, Pablo regresó a Damasco por un corto tiempo y luego decidió ir a Jerusalén para encontrarse con los apóstoles. Sin embargo, al llegar, encontró que los cristianos en Jerusalén, incluidos los discípulos originales de Jesús, estaban muy desconfiados de él. Y no era para menos. Pablo había sido uno de sus más grandes perseguidores y ahora afirmaba ser uno de ellos. Era difícil para ellos creer que su conversión era genuina. A pesar de esta desconfianza inicial, un hombre llamado Bernabé intervino en favor de Pablo. Bernabé, cuyo nombre significa hijo de consolación, era conocido por ser un hombre de gran fe y generosidad. Él tomó a Pablo bajo su protección, lo presentó a los apóstoles y les explicó la autenticidad de su conversión y su predicación en Damasco. Gracias a la intervención de Bernabé, los apóstoles comenzaron a aceptar a Pablo como uno de los suyos. En Jerusalén, Pablo tuvo la oportunidad de pasar tiempo con Pedro y Jacobo, el hermano de Jesús. Fue un periodo breve pero significativo, ya que pudo aprender de los líderes de la iglesia primitiva y compartir su experiencia de conversión. Sin embargo, al igual que en Damasco, su predicación en Jerusalén atrajo la atención de los enemigos del cristianismo. Algunos judíos helenistas comenzaron a conspirar para matarlo, lo que obligó a los cristianos de Jerusalén a intervenir una vez más. Temiendo por su vida, los hermanos lo enviaron a su ciudad natal, Tarso, donde pasaría varios años más. Este tiempo en Tarso es otro periodo de la vida de Pablo que no está completamente documentado en las Escrituras, pero se cree que continuó predicando el Evangelio y creciendo en su fe y comprensión teológica. Durante estos años fue afilando sus habilidades como predicador y maestro, preparando el camino para lo que sería un ministerio extraordinario y lleno de desafíos. Fue finalmente en Tarso donde Bernabé lo buscó nuevamente. Bernabé, que ahora estaba trabajando en la creciente iglesia de Antioquía, vio la necesidad de contar con alguien como Pablo, cuya pasión por el Evangelio y llamado a los gentiles encajaba perfectamente con el ministerio en esa ciudad multicultural. Así que Bernabé fue a Tarso, encontró a Pablo y lo trajo a Antioquía. Juntos trabajaron allí durante un año, enseñando y fortaleciendo a la comunidad cristiana. Estos primeros años de Pablo como cristiano y su preparación marcaron el comienzo de su extraordinario viaje como apóstol. Fue un tiempo de profundización en su fe, de consolidación de su llamado y de aprendizaje en las primeras comunidades cristianas. Pronto, Pablo se embarcaría en los viajes misioneros que lo llevarían a través del mundo grecorromano, llevando el mensaje de salvación a judíos y gentiles por igual. Pero todo comenzó con estos primeros años de formación, durante los cuales Dios moldeó el carácter y el corazón del hombre que llevaría el Evangelio a las naciones. Esta narración captura los primeros años de Pablo después de su conversión, destacando su tiempo de preparación espiritual y su introducción a las primeras comunidades cristianas. El apóstol Pablo es conocido no solo por sus cartas y enseñanzas, sino también por sus viajes misioneros a lo largo del Imperio Romano, donde llevó el mensaje del Evangelio a judíos y gentiles. A lo largo de su vida, realizó 3 grandes viajes misioneros que transformaron la expansión del cristianismo y establecieron muchas de las primeras comunidades cristianas. Primer viaje misionero, Hechos 13:14. El primer viaje de Pablo comenzó en la ciudad de Antioquía, que se había convertido en uno de los centros clave del cristianismo primitivo. Pablo, junto con Bernabé, fue enviado por la iglesia de Antioquía para llevar el Evangelio a diferentes regiones. Este viaje los llevó primero a la isla de Chipre, donde predicaron en varias sinagogas y enfrentaron la oposición de un hechicero llamado Elimas. A pesar de las dificultades, lograron convertir al procónsul Sergio Paulo, un alto funcionario romano. Desde Chipre, Pablo y Bernabé navegaron hacia la región de Panfilia en Asia Menor, actual Turquía, donde continuaron su labor misionera.
En la ciudad de Antioquía de Pisidia, predicaron en la sinagoga y muchos gentiles se convirtieron al cristianismo. Sin embargo, enfrentaron una feroz oposición de los líderes judíos locales, lo que obligó a Pablo y Bernabé a huir a otras ciudades como Iconio, Listra y Derbe. En Listra, Pablo fue apedreado por una turba hasta quedar casi muerto, pero sobrevivió milagrosamente y continuó predicando. Tras varios meses de arduo trabajo, regresaron a Antioquía para informar sobre su éxito y la conversión de muchos gentiles. El segundo viaje misionero de Pablo fue más extenso que el primero. Esta vez, Pablo se separó de Bernabé y tomó a Silas como compañero de misión. Viajaron nuevamente por Siria y Cilicia, fortaleciendo las iglesias que habían establecido anteriormente. Llegaron a Derbe y Listra, donde Pablo conoció a Timoteo, un joven creyente a quien decidió llevar consigo para que lo acompañara en el resto de su misión. Un punto clave de este viaje fue cuando Pablo recibió una visión en la que un hombre de Macedonia le pedía que fuera a ayudarles. Este evento, conocido como la llamada macedónica, marcó el comienzo de la expansión del cristianismo en Europa. Pablo, Silas y Timoteo viajaron a Macedonia, predicando en ciudades importantes como Filipos, Tesalónica y Berea. En Filipos, Pablo y Silas fueron encarcelados por liberar a una esclava de un espíritu maligno, pero un terremoto milagroso los liberó, lo que llevó a la conversión del carcelero y su familia. Desde Macedonia, Pablo viajó a Atenas, donde predicó en el Areópago, uno de los lugares más importantes de la filosofía griega. Aunque muchos se burlaron de él, algunos se convirtieron, entre ellos Dionisio el Areopagita. Finalmente, Pablo llegó a Corinto, donde pasó 1 año y medio enseñando y consolidando una iglesia sólida antes de regresar a Antioquía. Tercer viaje misionero, Hechos 18:21. El tercer y último viaje misionero de Pablo fue principalmente un viaje de consolidación. Visitó muchas de las iglesias que había fundado en sus viajes anteriores para fortalecer su fe y corregir enseñanzas erróneas. Su primer destino importante fue Éfeso, donde pasó 3 años predicando y formando una comunidad cristiana sólida. Durante este tiempo, realizó muchos milagros y su predicación tuvo un gran impacto en la ciudad. Sin embargo, también provocó la oposición de los artesanos locales que hacían estatuas de la diosa Artemisa, ya que su negocio comenzó a decaer debido a la conversión de muchos efesios al cristianismo. Después de su estancia en Éfeso, Pablo recorrió las regiones de Macedonia y Grecia, visitando las iglesias de Filipos, Tesalónica y Corinto, donde continuó fortaleciendo a los creyentes. Durante este viaje, Pablo también escribió varias de sus cartas más importantes, como las que dirigió a los corintios y a los romanos, donde expone su profunda teología cristiana. Al final de su tercer viaje, Pablo se dirigió a Jerusalén, a pesar de las advertencias de que allí sería arrestado. Sabía que su viaje lo llevaría a enfrentarse a un destino incierto, pero estaba decidido a continuar con su misión, incluso si eso significaba la muerte. Estos 3 viajes misioneros no solo llevaron el mensaje cristiano a lugares donde no se conocía, sino que también establecieron las bases de muchas de las primeras iglesias. La valentía, dedicación y fe de Pablo transformaron el panorama religioso del mundo antiguo y ayudaron a expandir el cristianismo más allá de los límites del judaísmo, cumpliendo su llamado como apóstol de los gentiles. Las cartas y el legado teológico de Pablo. El apóstol Pablo es una de las figuras más influyentes del cristianismo, no solo por sus viajes misioneros y su rol en la expansión de la iglesia, sino también por sus escritos conocidos como las epístolas paulinas. Estas cartas, incluidas en el Nuevo Testamento, forman el núcleo del pensamiento teológico cristiano y son una fuente clave para entender la doctrina y la ética del cristianismo primitivo. A través de sus cartas, Pablo expresó su profunda comprensión de la obra de Cristo y su impacto en la vida de los creyentes. Pablo escribió 13 cartas que se atribuyen a él en el Nuevo Testamento, dirigidas a diferentes comunidades cristianas y a individuos. Estas cartas no solo abordan problemas específicos que enfrentaban las iglesias, sino que también contienen una rica enseñanza teológica sobre la fe cristiana. A continuación, un resumen de algunas de las más importantes. 1. Carta a los Romanos. Esta es la obra teológica más extensa y sistemática de Pablo. Escribe a la iglesia en Roma para explicar la doctrina de la justificación por la fe. Pablo argumenta que todos, tanto judíos como gentiles, han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por la gracia a través de la fe en Cristo.
La carta explora temas como el pecado, la salvación, la justicia de Dios, la ley y la vida en el Espíritu Santo. El capítulo 8 de Romanos es especialmente conocido por su exposición sobre la obra del Espíritu en la vida del creyente y la seguridad de la salvación. 2. Primera y segunda carta a los Corintios. Estas cartas fueron escritas a la iglesia en Corinto, que enfrentaba problemas como la división interna, la inmoralidad y malentendidos sobre las enseñanzas cristianas. En ellas, Pablo corrige a la iglesia y proporciona instrucciones sobre temas como el matrimonio, los dones espirituales y la resurrección. El capítulo 13 de 1 Corintios es famoso por su hermoso tratado sobre el amor, destacando que, de todas las virtudes cristianas, el amor es el más importante. 3. Carta a los Gálatas. En esta carta, Pablo defiende con vehemencia la doctrina de la justificación por la fe y no por las obras de la ley. Los Gálatas estaban siendo influenciados por judaizantes que insistían en que los gentiles debían cumplir la ley judía, como la circuncisión, para ser salvos. Pablo refuta esta enseñanza y enfatiza que la salvación es un don de la gracia de Dios a través de la fe en Cristo, no mediante la observancia en Cristo. Carta a los Efesios. Esta epístola es conocida por su enfoque en la iglesia como el cuerpo de Cristo y en la unidad de los creyentes en Cristo. Pablo enseña que, a través de la obra de Cristo, judíos y gentiles han sido reconciliados en un solo cuerpo, la iglesia, y están llamados a vivir en unidad y santidad. También destaca la armadura espiritual que los cristianos deben llevar para resistir las tentaciones y ataques del mal. 5. Carta a los Filipenses. Escrita desde la prisión, esta carta expresa la alegría de Pablo en medio de sus sufrimientos. Los filipenses habían sido generosos con Pablo y él les escribe para agradecerles y animarles a vivir con gozo y humildad, imitando el ejemplo de Cristo. Uno de los pasajes más conocidos es el himno de Cristo en Filipenses 2, que describe la humildad y exaltación de Jesús. 6. Carta a los Colosenses. En esta carta, Pablo aborda herejías que estaban surgiendo en la iglesia de Colosas, principalmente relacionadas con la adoración de ángeles y prácticas ascéticas. Pablo exalta la supremacía de Cristo sobre toda la creación y enseña que Cristo es suficiente para la salvación sin necesidad de añadir prácticas religiosas adicionales. 7. Carta a Filemón. Esta es una de las cartas más personales de Pablo. Escribe a Filemón, un cristiano rico, pidiéndole que perdone y reciba de vuelta a su esclavo Onésimo, quien había huido pero que ahora era un hermano en Cristo. Aunque corta, esta carta refleja la profunda ética cristiana de reconciliación y perdón. Legado teológico de Pablo. El legado teológico de Pablo ha dejado una huella indeleble en el cristianismo. Sus enseñanzas son fundamentales para comprender la fe cristiana y la relación del ser humano con Dios. Entre los temas clave que desarrolló se encuentran justificación por la fe. Pablo fue el principal defensor de la doctrina de la justificación por la fe, la idea de que los seres humanos son hechos justos ante Dios no por sus obras o por el cumplimiento de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Esta enseñanza se convirtió en un pilar central de la teología cristiana y fue clave en la Reforma Protestante siglos después. Para Pablo, la gracia de Dios era el corazón del Evangelio. La salvación es un regalo inmerecido, un acto de misericordia divina que no depende de los méritos humanos. Esto contrasta con la visión de que el ser humano puede ganar su salvación a través de sus propios esfuerzos. En sus cartas, Pablo enfatiza que la gracia de Dios es poderosa para transformar vidas y que los cristianos viven bajo la libertad que esta gracia ofrece. La centralidad de Cristo. Para Pablo, todo gira en torno a Cristo. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, el Salvador del mundo y el fundamento de la fe cristiana. Pablo exalta a Cristo como el centro del plan redentor de Dios y como el Señor resucitado que reina sobre todo. La prisión y muerte de Pablo. Después de 3 intensos viajes misioneros y la redacción de numerosas cartas que serían fundamentales para el cristianismo, el apóstol Pablo enfrentó una última etapa de su vida marcada por la prisión y finalmente el martirio. Su encarcelamiento no fue el fin de su ministerio, sino una oportunidad para seguir predicando y escribiendo, incluso bajo circunstancias difíciles. El arresto de Pablo comenzó cuando regresó a Jerusalén tras su tercer viaje misionero. A pesar de que varios compañeros y creyentes le advirtieron que no fuera a Jerusalén porque enfrentaría persecución y posible muerte, Pablo estaba decidido a seguir la voluntad de Dios, aun sabiendo los riesgos que le esperaban.
Al llegar a Jerusalén, Pablo visitó el templo, pero su presencia desató una gran conmoción. Algunos judíos de Asia que lo conocían lo acusaron de enseñar en contra de la ley judía y de profanar el templo, al haber supuesto que había introducido a gentiles en el lugar sagrado. Estas acusaciones provocaron que una turba enfurecida lo atacara, y solo la intervención de un comandante romano evitó que Pablo fuera asesinado en ese momento. Fue arrestado por las autoridades romanas para evitar más disturbios y llevado a la fortaleza de Antonia. Allí, Pablo pidió la oportunidad de dirigirse a la multitud, lo que hizo contando su conversión y defensa de la fe en Cristo. Sin embargo, la hostilidad hacia él no disminuyó y fue llevado a la prisión bajo custodia romana. El encarcelamiento en Cesarea. Por la gravedad de las acusaciones en su contra y el peligro que representaba para el orden en Jerusalén, Pablo fue transferido a Cesarea, la sede del gobierno romano en Judea, donde pasó 2 años encarcelado. Durante este tiempo fue sometido a varios juicios ante gobernadores romanos, como Félix y Festo, así como ante el rey Agripa. En sus audiencias, Pablo defendió enérgicamente su fe y aprovechó cada oportunidad para predicar el evangelio. Al ver que no recibiría un juicio justo en Jerusalén y temiendo por su vida, Pablo, como ciudadano romano, apeló a César, lo que significaba que sería trasladado a Roma para ser juzgado ante el propio emperador. El viaje a Roma y el primer encarcelamiento. El viaje de Pablo a Roma fue largo y peligroso. En el trayecto, el barco en el que viajaba fue azotado por una tormenta y naufragó cerca de la isla de Malta. Milagrosamente, Pablo y todos los pasajeros sobrevivieron, y durante su estancia en Malta, el apóstol continuó ministrando a los habitantes de la isla, realizando milagros como la curación de los enfermos. Finalmente, Pablo llegó a Roma. Aunque estaba bajo arresto domiciliario, se le permitió recibir visitas y continuar predicando y enseñando a todos los que acudían a él. Durante este tiempo, Pablo escribió varias de sus cartas más importantes, conocidas como las epístolas de la prisión, como la carta a los Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. En estas cartas, Pablo expresó su gozo en medio del sufrimiento y alentó a las iglesias a mantenerse firmes en su fe. Durante su tiempo en Roma, Pablo pudo ministrar tanto a judíos como a gentiles, y su influencia se extendió incluso dentro de la Guardia Imperial y entre los esclavos y ciudadanos romanos. Sin embargo, el tiempo de libertad parcial que tuvo no duraría mucho. El segundo encarcelamiento y el martirio. Tras su liberación temporal, Pablo continuó su labor misionera, pero fue nuevamente arrestado, probablemente durante la persecución de los cristianos bajo el emperador Nerón. Este segundo encarcelamiento fue mucho más severo que el primero. Esta vez, Pablo fue confinado en una prisión fría y oscura, sin las comodidades de su arresto anterior. Sabía que su vida terrenal estaba llegando a su fin. En su segunda carta a Timoteo, que probablemente sea la última epístola que escribió, Pablo expresó una profunda reflexión sobre su vida y su ministerio. Escribió: «Porque ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida». Pablo estaba plenamente consciente de que su muerte era inminente, pero afrontaba ese momento con paz, sabiendo que había cumplido la misión que Dios le había encomendado. Su confianza en la resurrección y la vida eterna era inquebrantable. Según la tradición cristiana, Pablo fue martirizado en Roma alrededor del año 64 o 67 de Falsta. Como ciudadano romano no fue crucificado como su amigo y compañero apóstol Pedro, sino que fue decapitado. El lugar de su martirio se encuentra cerca de la Vía Ostiense, en las afueras de Roma. Hoy en día se cree que la Basílica de San Pablo extramuros está construida sobre el lugar donde fue enterrado. El legado de Pablo. A pesar de su trágico fin, el legado de Pablo perdura hasta nuestros días. Sus cartas siguen siendo una fuente de inspiración y guía para millones de cristianos en todo el mundo, y su vida ejemplifica una devoción absoluta a Cristo, incluso frente a las pruebas más extremas. Pablo fue el hombre que llevó el Evangelio a las naciones, y su martirio en Roma fue el sello final de una vida completamente dedicada al servicio de Dios y de la humanidad. Esta narración aborda los momentos finales de Pablo, su encarcelamiento en Roma y su martirio, resaltando la firmeza de su fe y el impacto duradero de su ministerio.
Conclusión y reflexión sobre la vida de Pablo. La vida de Pablo es sin duda una de las historias más inspiradoras de transformación, dedicación y entrega al servicio de Dios en la historia del cristianismo. Desde su comienzo como Saulo de Tarso, un feroz perseguidor de los cristianos, hasta su conversión y misión como el apóstol Pablo, su vida refleja la obra poderosa de la gracia divina y la capacidad de Dios para cambiar el corazón y el destino de una persona. La transformación de Saulo en Pablo. El viaje de Pablo comenzó con un encuentro impactante y sobrenatural en el camino a Damasco. Aquel que alguna vez había sido el enemigo más feroz del cristianismo se encontró con Jesús resucitado, un momento que no solo cambió su vida, sino también la historia del cristianismo. Este evento es un recordatorio poderoso de que nadie está más allá del alcance de la gracia de Dios. Si Pablo, quien persiguió a la iglesia con tanto fervor, pudo ser transformado en uno de sus más grandes defensores, entonces el mensaje de redención y renovación de Dios está disponible para todos. Un apóstol incansable. Después de su conversión, Pablo no se limitó a predicar el evangelio en su entorno inmediato. Su misión lo llevó a recorrer vastas regiones del Imperio Romano, predicando tanto a judíos como a gentiles. Enfrentó incontables dificultades, persecuciones, encarcelamientos, naufragios y amenazas de muerte, pero nunca se apartó de su llamado. En su vida podemos ver un ejemplo de dedicación absoluta al llamado de Dios y de cómo la fe y el compromiso con Cristo pueden sostener a una persona en medio de las pruebas más duras. Su visión no fue simplemente la de establecer iglesias locales, sino la de construir una comunidad universal de creyentes, uniendo a judíos y gentiles bajo una misma fe en Cristo. Esto revolucionó la manera en que se entendía la relación entre Dios y la humanidad. A través de sus cartas, Pablo dejó en claro que la salvación no es para un grupo selecto, sino para todos aquellos que crean en Jesús, independientemente de su origen étnico, su estatus social o su trasfondo religioso. La teología de la gracia y la fe. Uno de los legados más significativos de Pablo es su profundo desarrollo de la teología cristiana, especialmente en cuanto a la justificación por la fe y la gracia de Dios. Pablo enseñó que la salvación es un don de Dios, no ganado por obras, sino otorgado por la fe en Jesucristo. Esta enseñanza fundamental fue central no solo para su tiempo, sino que sigue siendo el corazón del mensaje cristiano hasta hoy. Para Pablo, la gracia era más que un concepto abstracto. Era la fuerza transformadora que operaba en su propia vida y la de los demás. En cada carta, en cada sermón, Pablo dejaba claro que la gracia de Dios es suficiente, que el poder de Cristo se perfecciona en la debilidad y que en última instancia la vida cristiana no se vive a través de la autosuficiencia, sino en completa dependencia de Dios. Un ejemplo de perseverancia. La vida de Pablo también nos enseña sobre la perseverancia. A pesar de los desafíos implacables que enfrentó, nunca dejó que las circunstancias lo alejaran de su misión. En 2 Corintios 11, Pablo describe las muchas adversidades que sufrió. He trabajado mucho más, he sido encarcelado más veces, he recibido más azotes, he estado en peligro de muerte muchas veces. Aún así, nunca se rindió. Su firmeza en el sufrimiento es un ejemplo poderoso de cómo la fe puede sostener a una persona en medio de las dificultades más extremas. Su vida refleja el llamado a perseverar en la fe y a seguir adelante, confiando en que Dios siempre está presente, incluso en los momentos más oscuros. El legado de Pablo. Pablo no solo fue un apóstol y un teólogo, sino también un pastor que se preocupaba profundamente por las iglesias que fundaba. A través de sus cartas, su legado se extiende a lo largo de los siglos, impactando a millones de cristianos en todo el mundo. Sus escritos siguen siendo una fuente inagotable de inspiración, orientación y consuelo para los creyentes. Cada vez que leemos Romanos, Gálatas, Efesios o cualquiera de sus cartas, somos testigos de su sabiduría espiritual, su claridad teológica y su profundo amor por Cristo. Su enseñanza sobre el cuerpo de Cristo, la Iglesia, como una comunidad de creyentes unida por la fe en Jesús, ha sido fundamental para nuestra comprensión de la vida cristiana. Su llamado a la unidad, la humildad, el amor y el servicio sigue siendo relevante y desafiante para las comunidades cristianas de hoy. Un ejemplo para los creyentes de hoy. La vida de Pablo sigue siendo un ejemplo para todos los creyentes.
Su amor por Cristo, su pasión por el Evangelio y su disposición a sacrificarlo todo por el reino de Dios son un recordatorio de lo que significa vivir una vida centrada en la misión de Dios. Nos muestra que, aunque enfrentemos dificultades y sufrimientos, Dios puede usar nuestras vidas para su gloria si estamos dispuestos a seguir su llamado. En sus propias palabras, Pablo resumió su vida con una profunda reflexión: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Reflexión final. Pablo es el ejemplo de una vida radicalmente transformada por Cristo. Su pasión, dedicación y amor inquebrantable por el Evangelio son un testimonio de la fuerza de la fe. La vida de Pablo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y a preguntarnos, ¿estamos viviendo con la misma pasión y compromiso? ¿Estamos dispuestos a perseverar en la fe a pesar de las dificultades, sabiendo que la promesa de Dios es verdadera? El legado de Pablo no es solo el de un apóstol, sino el de un hombre completamente entregado a Dios, que vivió su vida para hacer conocido el nombre de Cristo hasta su último aliento.